Un saludo especial para todas las personas que nos escuchan en este capítulo del podcast de literatura del cuento colombiano contemporáneo. Mi nombre es Julián Mesa y en esta ocasión nos acompaña el escritor, periodista y crítico cinematográfico Hugo Chaparro Valderrama, quien actualmente se desempeña como director de los laboratorios Frankenstein. Eh, Bienvenido, Hugo. Para mí es un placer compartir este espacio contigo. Muchas gracias por aceptarme la invitación. No, ¿cómo no voy a aceptar la invitación de un lector y además que tú has tenido la enorme generosidad de rescatar este libro de cuentos que quiero tanto por las circunstancias de su publicación y porque tú que conoces el libro no tiene una forma tradicional, habitual, tiene imágenes y realmente me hace muy feliz que la discreción de mis melancólicos haya llegado a tus manos. Así que pregúntame lo que quieras, que aquí estoy todo tuyo. Muchas gracias, Hugo, por tu disponibilidad también. A mí me emociona mucho conversar acerca de este libro. Es un libro que me gusta mucho. Un poco para contextualizar a quien nos escucha, Hugo tiene una gran trayectoria y producción artística, escribe novela, ha escrito cuento, biografías, libros sobre música, tiene dos libros de poesía que publicó en el 93 y en el 98 que lo hicieron merecedor del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura. Mm. Eh, Fue becario internacional también en el International Writing Program de la Universidad de Iowa en el 2002. Y bueno, como les mencionaba en esta oportunidad, vamos a comenzar a propósito de su primer libro de cuentos, El discreto encanto de los melancólicos, publicado en el 2011, que consta de 8 universos narrativos que comparten una atmósfera común. Seguramente ya hablaremos de eso más adelante, que es como la del abatimiento, la tristeza, la saudade y, bueno, propiamente la melancolía. Mi primera pregunta es, ¿cómo nace la idea de escribir este libro de cuentos, Hugo? ¿Qué te inspira? ¿Qué te lleva a escribir este libro de cuentos? Hay un tema que siempre me ha seducido y obviamente cuando te responda vas a descubrir por qué lo digo emocionalmente, que es la melancolía. La melancolía como una tristeza amable que puede acompañar el oficio de la escritura y tantas posibilidades de la historia de las emociones del ser humano. Entonces, estos cuentos se empezaron a escribir de una manera totalmente dispareja, en épocas muy distintas, y tienen la peculiaridad, como suele suceder con las colecciones de cuentos, que el tiempo va reuniéndolas temáticamente y temáticamente en este sentido, para este libro no en cuanto a que tengan un tema en común, pero sí emocionalmente una atmósfera en común que es la melancolía. Entonces la melancolía en el Quijote, es la melancolía en un extraño realizador de cine que sufre de piorrea y tiene comportamientos vampirescos, es la melancolía de un enfermo que a través de cartas que se escribe con una amiga que está viajando, de alguna manera él viaja también con ella y la espera. La melancolía también de un viajero que cruza el continente americano, un suizo, tras un amor que lo conmueve. Entonces, todos estos cuentos, como te digo, fueron escribiéndose en parte por la realidad y en parte también por la ficción que acomoda la realidad a las historias. Y cuando ya descubrí que había una posibilidad de reunirlos atmosféricamente hablando, decidí organizar un libro de cuentos. Un libro de cuentos que lo organicé como muchos libros que he tenido inéditos en el transcurso de mi biografía sin pensar en su aventura editorial, porque me interesa en realidad es escribirlos. Obviamente también me interesa publicarlos, pero la pasión de escribirlos rebasa cualquier publicación. Y fue un azar que me conjuró mi melancolía al respecto de que el libro hubiera permanecido inédito gracias a una gran editora que se llama Constanza Padilla. Yo la menciono a la menor posibilidad que tengo de hacerlo, porque aceptó tal y cual como estaba el libro en su aspecto formal, sus ilustraciones,
Si recuerdas, hay una cartel también que anuncia una especie de freak de circo en una de sus historias. Y así el libro salió exactamente tal y como lo había soñado cuando terminé de escribirlo y ya era un manuscrito redondo. Qué alegría eso que nos cuentas y qué alegría que haya podido llegar, digamos, como ese trabajo y que haya logrado plasmar de tal manera la melancolía. Hugo, Sí. tú además de ser un gran lector, eres un gran cinéfilo, un cinéfilo apasionado y, Ujú. y de entrada el título del libro como que remite con humor a la película de Buñuel, ¿no? A la del discreto encanto de la burguesía. Sin duda. Claro, bueno, además de que aparece el humor y que empieza a aparecer como estas referencias, pues a mí me gustaría saber un poco cuáles son esos referentes que ocupan un lugar predominante durante la escritura del libro, digamos, de dónde echas tu mano, pues, como se dice, para culminar el libro. Yo he hecho mano para cualquier trama e historia que escribo de mis pesadillas. De mis pesadillas y de mis vigilias un tanto saltarinas, porque yo en las noches nunca me acuesto en una cama, sino en un potro sobre el cual cabalgo compitiendo contra mi insomnio. Y el insomnio es bastante creativo en términos narrativos. Entonces, hay también una referencia, como tú bien la señalas, que es la de El discreto encanto de la burguesía, la película de Luis Buñuel. Y eso también yo lo encajo con otro rompecabezas literario que a mí me ha sugerido la forma de escribir específicamente en Colombia, en la cual yo veo que hay una enorme solemnidad frente al oficio de escribir y una forma temática muy pendiente de redimir la mala conciencia de muchos autores en el sentido en el que hay una tendencia a escribir sobre reportajes de la realidad disfrazados de ficción a través del caos que nos cerca permanentemente, lo cual es totalmente válido, sin duda, y es necesario mientras las pesadillas estén agobiando a los países hasta que la pesadilla no se resuelva, los artistas seguiremos escribiendo al respecto de ellas, haciendo películas, trabajando en varios órdenes para comprender al menos los motivos del caos. Pero en el aspecto literario me sorprende en gran medida la ausencia del humor para hablar no menos dramáticamente de ciertas situaciones, pero es algo que cuando, en mi caso, por ejemplo, yo he sido un lector muy interesado por autores que manejan la ironía de una forma muy certera, ¿no? Lawrence Stern con el Tristram Shandy, el Dr. Johnson también hablando de la realidad de sus temores con una gran ironía. Jonathan Swift, también, bueno, Shakespeare en sus comedias, vampirizando a Plauto, por ejemplo, para la comedia de los errores, y muchos autores que de alguna forma son enseñanzas que para mí felizmente no han pasado en vano. Guillermo Cabrera Infante me interesa de una manera sobremanera, también valga la redundancia, porque es el cine hecho literatura. Entonces, de lo que he hecho mano es básicamente de esos fantasmas imaginarios que me han acompañado felizmente en el transcurso de mi biografía y con los cuales nunca he tenido una conversación fragmentada, sino totalmente cotidiana y plena. Eh, Hay algo que yo agradezco de mi historia en la escritura y es que he tratado de cumplir con la mayor cabalidad posible lo que decía Robert Graves, el poeta inglés, que decía que quien no tiene un servicio totalmente devoto con la diosa blanca, es decir, la diosa de la poesía, que no lo tiene de ninguna manera. Entonces, para mí, una película, una situación callejera, un relato, siempre son detonantes para tratar de explicarme de alguna manera a través de mis personajes cuáles son esos fantasmas que me acompañan en el insomnio o en la mejor de las realidades posibles que es la ficción. Y eso sería para mí el baúl del cual se nutren mis historias.
Claro, y sin duda que el libro de cuentos dialoga un poco con todos estos autores que mencionabas, y tiene además otros guiños, por ejemplo, a Hemingway, a Robert Louis Stevenson, evidentemente, tiene y guiños a Cortázar, a José Asunción Silva, a muchísima gente, a muchísimos autores que de alguna manera han permeado tu manera de escribir. Y pues nada, es un gusto para uno como lector encontrarlos y poder establecer cierto tipo de comunicación con ellos también Ah, mediante tu escritura. disculpa que te interrumpa, pero lo mencionaste y no puedo dejar de prolongar esa mención que es Stevenson. Robert Louis Stevenson para mí ha sido un compañero a perpetuidad. Ah, he sido un gran fanático de su literatura en todos sus aspectos, leyendo biografías sobre Stevenson. Soy un fanático y valga totalmente la palabra para un fragmento de su literatura que curiosamente despierta una cierta curiosidad, que son sus 7 tomos de cartas. Desafortunadamente no están traducidas al español, pero a través de esos 7 tomos, sin duda, ves la construcción de un autor a través de la manera como él se entregó a la literatura por encima de la enfermedad que siempre lo acompañó. Y este cuento que está en El discreto encanto de los melancólicos, que quiere hacerle un homenaje a Stevenson, es simplemente un pequeño fragmento de varios textos que he escrito sobre Stevenson. Varios de ellos están inéditos. Tengo una biografía de Stevenson, por ejemplo, poética alrededor de sus libros exclusivamente de viajes. Y es otra forma de nutrirlo. Y quería recalcarlo porque tú me preguntabas de dónde sacaba los temas para las historias. Y creo que el lector que tiene un horizonte extenso puede encontrar anticipaciones del futuro en el pasado literario. Por ejemplo, yo cada vez que leo Nostromo de Joseph Conrad, estoy leyendo a Juan Carlos Onetti en la invención de un espacio que nos conduce a través de Nostromo al astillero y a ese espacio imaginario que él creó. Entonces, bueno, quería solamente recordar a mi queridísimo amigo imaginario Robert Louis Stevenson y agradecerte que lo hubieras mencionado. Súper, no, y de todas maneras me parecería muy interesante, creo que sería maravilloso algún día tener la oportunidad de leer esos textos que tienes inéditos acerca de él. A mí también es un autor que me gusta mucho, por ejemplo, y Ah, bueno, Onetti también, Onetti me encanta, creo que también configura una cierta atmósfera eh, un poco apesadumbrada, digamos, no tanto como la que tú alcanzas a configurar acá, que finalmente uno atraviesa este libro de cuentos y termina dichoso, pues, y bueno, gracias. eh, bueno, hablando un poco de todas esas alusiones, de ese sinfín de alusiones que tiene esa literatura y al cine, bueno, no son, digamos que estos guiños no son imprescindibles a la hora de comprender la obra, es decir, una persona que no los identifique, digamos, a prima facie, pues va a disfrutar la obra tanto como una persona que sí los logra identificar. Sí. Me interesa un poco esa relación que mencionabas con Cabrera Infante y bueno, dado tu oficio y tus circunstancias personales, la relación entre lo literario y lo cinematográfico. Entonces yo quiero preguntar de qué manera se conjugan estos dos lenguajes narrativos en tus cuentos y cuál es la relación que existe entre ellos. Sí, comparto contigo la idea de que los niños no sean un obstáculo para interesarse por una trama. Por ejemplo, también aquí en este libro hay un homenaje absoluto a María Félix, en un cuento que es alrededor de un personaje que está basado en la secretaria de María Félix, que era un personaje fascinante que merece una novela. Solo para decirte uno de sus aspectos, María Félix y Agustín Lara, con quienes tuvieron un romance bastante tormentoso, le decían a ella la fijada, a la secretaria, porque ella fumaba mucha marihuana. Entonces siempre tenía una mirada súper perdida y le decían que tenía la mirada como de la fija. Entonces le decían la fijada. Y bueno, claro, se ha escrito mucho de María Félix y se ha escrito también de su asistente. Pero yo quería enfatizar en el drama del asistente,
en cuanto a que si tú ves las fotografías de ella, era una mujer que, cualquier mujer ante la belleza de María Félix estaba en una cierta desventaja facial. Eh, pero trabajar al servicio de esa belleza, yo creo que creaba una relación bastante dolorosa. Y tanto así que hay una parte de la mitología del cine latinoamericano y es si esta mujer se suicidó o no. Quien salió por última vez de su apartamento fue María Félix. Todas estas leyendas que acompañan los mitos secretos como el de Marilyn Monroe o de tantas otras muertes míticas, ¿no? El- y sobre la relación entre el cine y la literatura que me preguntas, hay algo que tu pregunta me lleva a evocar y es mi acercamiento al cine en una época casi preadolescente en el colegio. Yo fui un lector muy precoz, no con la precocidad de la mitomanía literaria en la que encuentras autores que juran que a los 5 años leyeron las obras completas de Julio Verne y del tópico de Emilio Salgari, etcétera. No, yo fui un gran lector de cómics y de una literatura deplorable, pero que me abrió bastantes perspectivas en el mundo, como fue una enorme colección que había en mi casa de selecciones de Reader's Digest, donde me apasioné bastante por el inglés, precisamente por el título, porque yo no entendía qué era Reader's Digest, etcétera. Entonces, ahí se construyó el futuro de muchas otras cosas. Bueno, lentamente yo fui entrando en la literatura con Horacio Quiroga y dos cuentos de terror, El almohadón de plumas y La gallina degollada. La impresión que causan una mente infantil esos cuentos, yo creo que puede conducir a que el lector termine o en un manicomio o siendo escritor, que es la mejor manera de disimular la necesidad de ir a un manicomio. Entonces, cuando yo empecé a ir al cine, fue porque me interesaba no tanto las películas como tal, ni el fetiche cinematográfico, sino cómo se narraba una historia. Para mí la pantalla del cine era otro libro donde las historias se narraban con imágenes y con las palabras de sus guionistas. Así que yo me encontré en las salas de cine como si estuviera en una biblioteca visual, pero siempre tenía la referencia literaria como algo muy notable y como algo muy fijo en la manera de ver una película y sobre todo de escuchar la película, porque por lo general tuve el privilegio de olvidarme de los subtítulos también desde muy temprana edad y eso me permitió interesarme por los coloquialismos, la jerga, por el temperamento psicológico de los personajes a través de los parlamentos. Pero como te digo, yo empecé a ir al cine como un lector que quería seguir leyendo en la oscuridad de la sala. Y sin duda, ya cuando vas construyendo tu colección cinematográfica a través de autores emblemáticos de la historia del cine, pues vas descubriendo que son dos formas de la narración con obvios herramientas que las diferencian. Así que poco a poco me fui interesando por el cine como un lenguaje autónomo y siempre he evadido esta comparación entre cine y literatura cuando está basado una película en una novela o en poemas como los homéricos o en libros tan fantásticos en cuanto a literatura fantástica como es la Biblia, en su adaptación por John Huston, o Moby Dick también por John Huston, sin preocuparme la fidelidad que neurotiza a los lectores fundamentalistas, sino viendo cuál es el resultado en la pantalla. Y eso, de todas maneras, lo agradeceré siempre porque a mí me interesa mucho escribir diálogos o escribir monólogos, lo que yo llamo los párrafos catarata, es decir, párrafos de 50 páginas como en la novela de la que hablamos que publiqué hoy, El Buey Descalzo, que son 2 capítulos de un párrafo de 50 páginas cada uno. Y esos son los párrafos catarata, pero el origen es la atención al diálogo a través de lo que me enseñó la escritura de diálogos en el cine.
Ok, perfecto. Bueno, aprovecho ahorita que Hugo lo menciona para hacerle publicidad a su nueva novela. El Buey Descalzo la están publicando hoy. Gracias. Y bueno, nada, rescatando un poquito como esa conjunción y esa coexistencia de técnicas narrativas que se da en tu libro de cuentos entre el cine y la literatura. Pues nada, me parece muy valioso escucharlo, digamos, ya desde tu perspectiva, porque pues uno como lector sí tiene esa ligera intuición de que hay cosas que se están conjugando un poco, eh, porque pues bueno, es como, a ver, uno se acerca a las escenas y a los diálogos que construyes y son como los diálogos que uno perfectamente puede encontrar en una película, ¿no? Entonces, sí, a lo que voy es que claro, el procedimiento es muy ágil, el ritmo crea cierta complicidad con el lector que permite que sea una lectura muy amena y se disfruta, es como ver una película, digamos. Bueno, me surgió una pregunta de pronto en cuanto a la dedicatoria. Yo veo que la dedicatoria de este libro es a Julio Florencio y a Genoveva Lamar, tu enamorada. Yo me atrevo a asumir, qué pena, Hugo, que Julio Florencio es Julio Cortázar, ¿cierto? No, no te disculpes que lo es. Sí, claro, pues porque no sé, puede que sea un poco un malentendido o algo así. No, Eh, no, porque además yo quería rescatar el Florencio, porque él se llamaba Julio Florencio Cortázar y a mí me exacto, parece muy bello ese nombre para alguien que se interesó tanto por las flores sí. en el transcurso de su literatura y de su vida. Exacto. No, y yo también lo digo porque es que a mí me parece que esa dedicatoria anticipa cuestiones relativas a la apuesta estética del libro, ¿no? Sí, Eh, yo veo en cuentos como Un hombre de otro tiempo o Querida Susana, el que tú comentabas al inicio, rasgos que son compatibles con algo que Cortázar llamó el sentimiento de lo fantástico, ¿no? Como una forma, y que tú lo mencionabas y lo has tratado, digamos, desde el capítulo de Fernelli, que es tu primera novela, tu primer libro, sí, que es un poco una forma de señalar que lo fantástico y lo real no son dos nociones disyuntivas, sino que son dos cosas que coexisten, que se funden, que la frontera tal vez no es como tan clara. Y, pues hay un cuento que también se asemeja un poco a una técnica narrativa de Cortázar. Tu cuento se llama El Doctor Murdoch y Mr. Clyde, que pues de entrada es un guiño a Stevenson con el Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Eh, pero la forma de narrar, pues a pesar de que involucra esto tan bonito de las imágenes al principio y demás, cuando se da el relato que se despliega, existe una similitud con Continuidad de los Parques. A mí me gusta mucho Cortázar y Continuidad de los Parques es un cuento que me parece fabuloso, en el sentido de que hay una puesta en abismo que cautiva al lector y que extiende el interés hacia el final del relato, de manera que la persona que lo está leyendo, la persona que está participando de la situación, se ve como metida en este juego de matrioshka rusa un poco, ¿no? sí. Y bueno, el resto de cuentos me viene ahorita a la cabeza Al empiezo de la madrugada o De regreso a Morgan, que en todos estos cuentos el amor es un combustible fundamental para las peripecias de los personajes y para la construcción de los relatos. Eh, Sí. Además de lo que hemos mencionado, y no sé si quieras hablar un poco de eso, del humor, de la melancolía, del amor, de esa dilución entre la frontera de lo fantástico y lo real, ¿qué otros temas consideras sustanciales para que se cree esa atmósfera de tus cuentos? El terror es una vertiente que siempre me ha acompañado también y te voy a hacer una confesión anecdótica, ya que has leído tan generosamente y de una manera tan atenta el libro. Cuando yo estaba en mis épocas escolares, algo que me causaba un asombro infinito era la manera tan fluida como mis compañeros de clase tenían novias con una rapidez vertiginosa y las mías eran imaginarias prácticamente porque mi destino amoroso era bastante fraudulento. Felizmente no lo continuó siendo así hasta que apareció Genoveva Lamar. Pero en la escuela yo leí dos novelas que para mí fueron definitivas en el colegio. Dos novelas que fueron definitivas para ser terapéuticas al respecto de las crisis emocionales
modelo Las cuitas del joven Törles de Goethe y todas estas pasiones desapacibles y desoladas que acompañan a la adolescencia. Y fue Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de Stoker, por supuesto, que yo no la leí como novelas de terror de ninguna manera, sino como novelas de unos grandes amores frustrados. Porque cuando yo leí Drácula, yo recuerdo que en la última página termino la novela y digo, si Drácula fue un despechado por toda la eternidad, lo mío es pasajero y banal, comparado con la tragedia del vampiro por todo el sufrimiento que tendrá Insomne, martirizando a las doncellas que se entregan a él por miedo y no por amor. Y con Frankenstein, si recuerdas el gran ruego que le hace la criatura al doctor Frankenstein, es que le construya una compañera para retirarse al mundo de los glaciales y no perturbar más a la humanidad, cosa que el doctor Frankenstein rechaza y condena a la criatura a una enorme soledad. Y también la leí como una novela de amor. Pero con el transcurso del tiempo las variantes se fueron matizando y descubrí que uno de los aspectos que más enaltece el terror, en gran medida, no es el único por supuesto, pero es el cariño del ser humano por otro, para expandir el concepto del amor. Es decir, Dr. Jekyll y Mr. Hyde sufren transformaciones mutuas. Y lo que más les duele es que están siendo rechazados por la comunidad a la que pertenecen, porque en el caso de la novela de Stevenson, evidencian toda la maldad que puede haber solapadamente en esas comunidades que perviven detrás de una palabra tan dudosa como la civilización, a nombre de la cual se han cometido tantas atrocidades en la historia de la humanidad. Y esos dos temas contrastados siempre me han creado una fascinación inmensa y es, por ejemplo, lo que me interesa de las convenciones de la literatura fantástica, si es que tuviesen alguna convención, porque si uno escribe literatura fantástica siguiendo un manual de instrucciones, lo que va a hacer es un viaje paródico de lo que ya se ha escrito y no arriesgándose a lo que tú dices, lanzarse al abismo. El convencimiento para mí de lo fantástico a través de esas dos dimensiones, expandiendo el terror hacia la muerte y el enaltecimiento de la vida que es el amor, es ofrecerle unas reglas del juego al lector, haciendo exactamente eso que tú mencionas, evidenciando que lo fantástico no es un rincón secreto de la magia del pensamiento, sino que es una cotidianidad que puede sorprender en un relato cuando ni siquiera el lector se da cuenta de que está deslizándose a esa dimensión que transforma el posible realismo de una historia hacia otra forma del realismo que es la literatura fantástica. Porque es otra forma de realismo para mí en el sentido en el que si tanto el primer lector de esa historia, que es su escritor, y el lector futuro e hipotético de esa misma historia, que es el lector, no se convencen de que lo fantástico puede ser tan realista como lo que nos han enseñado que es la realidad, es decir, lo que vemos al otro lado de la ventana, ya hay una precariedad implícita. Entonces, que lo fantástico surja como con tanta fluidez como el agua que entra en la mano y el guante es inmediato. Eso es para mí la mejor manera de definir lo que me interesa del convencimiento de la mecánica de lo fantástico para un lector que se convenza que sí existen Dráculas, que sí existen criaturas como la de Frankenstein, que sí existen Dr. Jekyll y Mr. Hyde y otras variables de lo que es esa dimensión tan fabulosa que nos confronta con fantasmas secretos que salen a la luz en la página escrita. Vale. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, Hugo, porque yo encuentro, y lo mencionábamos al inicio, que son 8 universos narrativos totalmente distintos. Por Sí, ejemplo, se me viene a la cabeza, no sé, ese que se da en La Pampa, Argentina, por ejemplo, o en un tren fantasmagórico que... Caminito. Ajá, exacto. ¿Cómo logras aprovechar las particularidades que ofrece el espacio para construir y para lograr aterrizar
este ambiente melancólico? Porque, querido, a mí la gran enseñanza que me ha dado la literatura gótica inglesa, ah, sobre todo la inglesa, sí, desde el Castillo de Otranto de Horace Walpole, es la forma como se creó, ya que hablamos hace poco del término de las convenciones, en la cual la arquitectura era un reflejo del alma de los personajes, que la arquitectura no es un simple decorado teatral de un relato, sino que es una prolongación que refleja el alma del personaje. En el caso, por ejemplo, de Walpole, es este personaje llamado Manfredo, que es el villano de la historia, y que su castillo, que es el castillo de Otranto, lo refleja en sus miasmas y en sus humedades y en su oscuridad. Y cuando yo tengo una historia, siempre me preocupa bastante la visualización por parte del lector del espacio en el que transcurre esa historia, porque creo que es definitivo en el sentido en el que prolonga eso que me enseñó la literatura gótica. Entonces, menciona La Pampa o mencionemos en el cuento de Stevenson que es la isla de Providencia aquí en Colombia, o el mapa de Latinoamérica en Al empiezo de la madruga, o una habitación en Ciudad de México, y cada espacio define un matiz del personaje y de quienes, aún sin ser los personajes que lo habitan cotidianamente, al entrar en un espacio determinado, sienten una energía que les va transmitiendo cuál es el misterio que tienen que resolver al respecto de lo que cifra una habitación, una manera de iluminar el espacio. En el cuento de María Félix, por ejemplo, para mí siempre fue la penumbra lo que definía el cuento. Y la iluminación, para decirlo en términos cinematográficos, de una historia es definitiva porque es la evidencia de cómo se observa un espacio. Entonces, esa es el motivo que a mí me guía y te lo puedo decir muy fácilmente porque es una reflexión que he tenido desde que leí novelas como te digo, las novelas góticas, El Monje, Lewis. Bueno, no vamos a hacer un listado porque es infinito, pero es la enseñanza de cómo el espacio representa a sus personajes. Claro, y eso era algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque digamos, yo sentía que la creación de esa atmósfera, dependiendo y de acuerdo a las posibilidades que brindaba el espacio, pues se lleva a cabo de una manera fabulosa y que capta mucho al lector, digamos, no se ve de ninguna forma como artificiosa ni nada, sino es como todo muy orgánico, ¿no? Eso me Sí, parece. ahora recuerdo, por ejemplo, el narrador de Querida Susana, ¿no? Que es una persona que está postrada en una cama mientras su amiga está viajando hacia Uruguay, ¿no? Y entonces él la sueña desde que parte y piensa en el avión y piensa que está regresando, pero mm, yo te confieso que no sé todavía si él está convencido de que Susana regresa o es su imaginación la que la lleva a regresar para consolarse. Pero lo que me interesaba es que en esa cama en la que él está, él pueda viajar imaginariamente y salir del espacio que le es vedado por la enfermedad, lo que lo hace un tanto más angustioso, pero a mí me enternece mucho ese personaje por eso mismo, ¿no? Porque lo da todo por estar con ella, así sea a través de la imaginación. Sí, de acuerdo. Y bueno, ahorita que mencionas eso del cariño que se crea, eh, yo evidencio un procedimiento narrativo que me parece que es común en todos los cuentos y es presentarnos pues una narración en primera persona, claramente como para estar mucho más cerca, Sí, eh, y se muestra un personaje melancólico que está en contraposición como con personajes que todavía no se abandonan por completo a esa idea de la desilusión. Esto acentúa totalmente como esa atmósfera melancólica, y la oposición anímica que existe me parece que conmueve y genera como una cierta complicidad fraternal, inclusive cierto cariño
desde nosotros los lectores y desde el resto de personajes hacia el personaje melancólico. Ujú. Eh, en ese sentido, yo quiero preguntarte cuál es ese personaje que te inspira en mayor medida o que te inspiró en mayor medida en el proceso de escritura, esa complicidad fraternal y de los cuentos, ¿cuál es ese que tú disfrutaste escribir en mayor medida? Difícil pregunta porque la secuencia de los cuentos, como te decía al principio de esta entrevista, que de nuevo te agradezco tanto, tienen una forma también de la autobiografía que es la autobiografía fragmentada de su escritura. Es decir, que cuando yo regresaba a los cuentos ya en el trance de su publicación, yo soy muy maniático cuando voy a publicar un texto porque creo que uno no puede estafar al lector sin presentarle de la mejor manera posible, es decir, con cero errores un manuscrito y de la manera también más efectiva posible esa trama que escribiste hace 5 años y que te redescubre como un fantasma de ti mismo en el pasado a través de una historia, como nos podemos redescubrir como fantasmas de nosotros mismos cuando vemos nuestras fotos infantiles y nos preguntamos si ese niño que está en la imagen somos nosotros. Y que es una sorpresa para cualquier ser humano de redescubrirse en la mitología de la infancia. Entonces estos cuentos tienen va a parecer una pregunta, una respuesta, perdón, tópica en el sentido de defenderlos a todos, pero no puedo decirte lo que haya uno que quiera más que otro, sino de qué manera los quiero a cada uno de una forma diferente. El primer cuento, Al empiezo de la madruga, era una deuda de gratitud con un gran amigo que en parte fue quien vivió en la realidad de esa historia, en parte porque la literatura yo creo que enriquece bastante la realidad y le da una potencia a las historias en las cuales puede estar basado un relato que las hace permanentes con la imaginación. Y así con otros cuentos, ¿no? Es decir, el cuento de Stevenson era una forma también de preguntarme al respecto de cuáles eran mis perspectivas alrededor del amor si hubiese vivido una historia como la que viven sus personajes. Eh, por ejemplo, el Dr. Murdoch y Mr. Clyde fue, esto no lo he dicho nunca, pero te lo voy a confesar porque estoy muy contento de la forma como he leído el libro y que porque te lo mereces además. Eh, Era un artículo cinematográfico que yo publiqué en un periódico inventando un director imaginario con una cinematografía imaginaria y una circunstancia imaginaria también, donde después yo releí el artículo y descubrí que ahí había un relato que merecía la pena escribirse de una forma mucho más elaborada literariamente hablando. Entonces, yo voy a expandir tu pregunta, si me lo permites, a otros libros. Eh, Porque me suelen preguntar, por ejemplo, yo tengo una novela mexicana que nunca llegó a Colombia, que se llama No me olvides cuando mueras, y esa novela para mí fue una escritura muy, muy entrañable. Nos fuimos a vivir con Genoveva a México un tiempo, gracias a una beca que tuvimos para escribir el libro. Y tuvo un juego por todo el país por el que estuvimos viajando buscando a los personajes de la novela. Teníamos una apuesta cada vez que llegábamos a un pueblo, siempre tomábamos bus, perdón, y el primero que viera a los personajes caminando por un pueblo que no conocíamos, los seguía hasta el hotel donde nos íbamos a quedar porque a propósito no hacíamos reservaciones de hotel. Esta novela es de dos personajes ciegos, músicos, que acompañan películas de cine mudo en la guerra cristera en México. Entonces, pues su pobreza es absoluta. Y si nos tocaba quedarnos en un sitio dudoso, pues lo hacíamos con una enorme felicidad y seguíamos la senda de los personajes. Con esta anécdota que se puede sumar a muchas otras, voy respondiéndote en el sentido en el que, como te digo, no es que quiera más a un cuento que otro, sino que es lo que cifra para mí el recuerdo de la vocación de la escritura de esa historia. Eh,
Te voy a complacer un tanto en tu ansiedad por ver un cuento. Yo quiero mucho el cuento de la secretaria de María Félix. Ese cuento lo quiero mucho porque para mí México es mi segunda casa. Es un país al que le debo muchas cosas, grandes amigos, entrañables. Y este es uno de los tantos tributos que yo hago en mi literatura a un país que quiero muchísimo. Y era una manera de recuperar el habla mexicana de una época específica. Como te decía, en No me olvides cuando mueras, quise recuperar la forma del español mexicano durante la Guerra Cristera. Entonces, son amores múltiples en los cuales no le soy infiel con ningún amante a ninguno de estos relatos, sino que todos saben que cada uno tiene un amante que quieren también y respetan como yo. Gracias, Hugo. Yo me siento muy emocionado y me halaga mucho todas estas concesiones que has hecho para mí. Justamente a mí el cuento que más me gustó también es ese, el de Donde un fantasma escribe a otro, el cuento de María Félix. Eh, Ajá. Me gustaría que me hablaras un poco, aprovechando que lo has mencionado y pues bueno, que a mí también me gustó mucho. Eh, sí, me gustaría que me contaras un poco acerca de este cuento. Como yo siento que es un cuento, como lo mencionabas ahorita, con el tema de la penumbra y de la iluminación cinematográfica, que es un cuento muy sensorial y eso es lo que a mí como que me ha cautivado en gran medida porque todo se da como en el terreno de, no sé, de los tragos que consumen, del cigarrillo, de la atmósfera, de la luz. eh, y de alguna manera el misterio va como increciendo de una forma que cautiva, ¿no? Entonces, nada, quisiera que me hablaras un poco del cuento. Ese cuento surgió por mi admiración con María Félix y por el enorme odio que le tienen muchas mujeres latinoamericanas a María Félix por su delirante arrogancia. Hay que decirlo que María Félix, cuando llega, por ejemplo, a Madrid, un periodista dice que ella tenía los ojos más grandes que los pies. Es decir, ella recibía permanentemente piropos que para alguien que tiene la potencia de la vanidad de las actrices y de las estrellas cinematográficas, pues las centuplicaba de una manera desquiciada. Y esto te lo dice además alguien que tiene una peculiar relación con la vanidad como un aspecto que no me resulta tan agradable, por eso prefiero la discreción de los melancólicos cuando escribo, es decir, que los libros sean quienes hablen mucho mejor que yo antes que yo estar exhibiendo el rostro cuando lo que me interesa es que sean ellos los que sean conocidos por los lectores antes que su autor, pero se agradece cuando se quiere conocer al autor, sin duda. Entonces, a mí el cine de María Félix se me volvió un fetiche, el cual tuve la felicidad de ver en su totalidad, que es un gran maratón cinematográfico, sin duda. Cuando vivíamos en México conseguimos muchas películas de ella para repasarlas una y otra vez. Y mm, la autobiografía de María Félix, si no me equivoco, se llama Todas mis guerras. Es uno de los libros más fascinantes de la literatura latinoamericana. Yo no lo ubico dentro de la literatura cinematográfica, sino dentro de la literatura latinoamericana, porque vas a encontrar en ese libro la manera de una oralidad llevada a la página con una serie de relatos que son atractivos absolutamente todos y que te están sugiriendo a gritos que escribas algo al respecto de lo que te sugiere esa historia. Yo había visto una vez en un viaje en Buenos Aires, curiosamente, te cuento la ciudad porque me parece que da la peculiaridad del amplio panorama que tiene la presencia del personaje. En una noche bastante larga que pasamos, yo siempre que hablo en plural me refiero a Genoveva de la Mar, felizmente mi enamorada de los últimos 35 años. Y caminando con ella por Buenos Aires nos acercamos a una vitrina, como te decía, era una noche ya
como dice Snoopy, oscura y tormentosa. Y nos acercamos a una vitrina donde había unos libros en una librería de segunda. ¿Y qué había en esa vitrina? Un libro que nunca he podido leer, y que no lo leí en Buenos Aires porque no regresamos a esa librería, en el sentido en que además yo creo que no sé si fue un relato, una aventura fantástica que imaginamos esa noche, si la librería existió o no, porque después no la volvimos a encontrar, porque yo quería tener ese libro, y es un libro que se titula María Félix en pantuflas. Es decir, que tal vez es la mitomanía alrededor de María Félix, ah, no sé si vengativa o agiográfica o de qué manera está escrita, pero es un libro que debe ser muy divertido. Entonces, ¿qué tiene este cuento? Tiene, como te decía, primero que todo, México. Yo siempre busco pretextos para a honrar mis amores mexicanos. Tiene la oralidad de México, tiene una atmósfera que intenta ser un tanto policíaca y lúgubre. Tiene eso que también señalaste, que es un misterio en crescendo, donde hay una serie de intrigas que en realidad no se resuelven, pero este periodista que va al espacio a descubrir, al espacio donde han encontrado a la mujer, termina descubriendo que él nunca se hubiera dado cuenta que estaba enamorado de la mujer que nunca fue, de ese fantasma que ya es simplemente un recuerdo de una crónica periodística, pero que él se pudo enamorar de esa mujer, posiblemente. Y creo que es algo, ya que te gusta tanto Neti, que él mencionaba, no recuerdo en qué novela, Dejemos hablar al viento. Habla de los destinos simultáneos, que los destinos simultáneos son algo que me parece muy, muy trágico, pero inevitable. Es decir, que en este momento estamos hablando en un continente y podemos imaginar que en otro continente existe la persona que nos va a revelar una gran verdad y jamás nos cruzaremos con ella y jamás tendremos comunicación con ella, pero a pesar de eso yo creo que todos nos debemos a los otros, en el sentido en el que el azar es muy generoso. Entonces, eso también me interesaba mucho, ese destino simultáneo de este cronista con una mujer de la que se enamoró tardíamente, porque estuvo hipotecada por María Félix. Y, y es de nuevo un matiz del terror, ¿no? Un terror amable, pero algo que me interesa mucho de este libro y en general de todo lo que escribo es que haya una gran calidez para presentar los personajes y que los lectores la compartan mirando con el mismo cariño a los protagonistas de un relato como este del que estamos hablando. Sí, sin duda, porque creo que esa complicidad de lo que hablábamos hace un rato y ese cariño que crea Irene en este cuento. Sí, claro, a mí me llegó profundamente, totalmente. Yo como que de alguna manera, en cierto modo, viví también un destino simultáneo, viví yo también con Irene. Entonces, claro, por eso me llamó tanto la atención, me gustó mucho. Eh, Veamos y un fragmento del cuento. sí, claro. Primero, bueno, el cuento que se titula Donde un fantasma escribe a otro está dedicado a una enorme amiga mía, es mi carnala en México, que se llama Consuelo Garrido. Es una escritora de telenovelas, gran conocedora del bolero y por encima de todo un ser humano que me ha hecho feliz desde que la conozco. Alison Anders es una directora de cine, que tiene una película sobre una estrella chicana y su mitología. Y bueno, Marinela Monroy, cronista de cine, es la Marilyn Monroe bogotana, bajo la cual estuve protegido durante muchos años. Y José Luis Cruz es un amigo que murió, era un gran cinéfilo, entonces por eso le dediqué el cuento a ellos. Eh, Obviamente el cuento es muy extenso, entonces no voy a leer, no voy a leerlo todo, pero para que tengamos un buque del libro y del tono al que nos hemos referido, si te parece. ¿De acuerdo? Claro, sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, donde un fantasma escribe a otro. Es entonces cuando escucho un balsecito suave, cercano a estos días con un tenue velo gris, amenazando lluvia, algo titulado En esta soledad, titulado Lejos de mi tierra, cuando imagino tus pasos y el vaivén de tu figura caminando hasta una puerta que nunca te anunciará, extraviada en otros rumbos, en el ancho paraíso de algún film, te sigo viendo, lejana, siguiendo a un general entre el humo de una guerra, o encarnando a una mujer perversa y lujuriosa en el Imperio Romano, sin parecerse a nada a esa muchachita virgen, ingenua y delicada en su querida pasión, suspirando junto a un río que le acaricia los ojos mientras aguarda al hombre que nunca regresará. Lo que me trae el recuerdo y el alegre carrusel de una memoria que gira inventando cuando olvida. La luz de una presencia que sigo extrañando al ritmo de esta música que suena, terco y náufrago en la mesa donde te escribo una carta que no llegará a tus manos, llevándome a una ficción que reinventa su historia y enseña a sus personajes perdidos entre la niebla de una geografía brumosa que desdibuja sus rasgos, al melodioso susurro de una guitarra pulsada por unas manos de ángel mientras iba amaneciendo en la mansión y en la hacienda de tu primera película. Elvia Rivero en La muerte de inocencia. Un melodrama capaz de ahogar el rostro en lágrimas, de remedar la sorpresa cuando se oían unos versos que eran música en la cena, donde un trío estiraba el cuello hacia un balcón de madera, teatralmente dispuesto para que un sobrio galán, de corazón atildado, elevara a las alturas su cancionero de amor, empeñado en convencerse cuando la letra decía, ¿quién fuera viento sutil para entrar por tu ventana? Hasta ahí. Fantástico, Hugo, muchas gracias. Qué bonito. Algo que quizá yo pasé por alto es el tema musical, ¿no? La aparición del bolero y de estas canciones que es tan importante para la atmósfera y que hace que el cuento sea bellísimo. Sí, Eh, Hay un cuento del que no hemos hablado, que no hemos hablado mucho y que a mí me interesa, que es el último, el del Quijote, ¿no? El del sueño de sí, de la ese, mente de Miguel. sí. A mí me interesa por el diálogo que establece el diálogo metaficcional con Cervantes y con el Quijote, de qué manera lo aprovechas y por qué decides, digamos, cerrar el libro de cuentos con este cuento. Bueno, cuando yo escribí este cuento tenía un proyecto a largo plazo. Un primer libro para mí siempre es una hipótesis a futuro de los siguientes. Entonces, formalmente, en los libros de cuentos, mi interés desde que publiqué El discreto encanto de los melancólicos era hacerle un homenaje a otro autor, en este caso Cervantes. En el siguiente libro de cuentos que publiqué, que se llama Tratado de Simiología, no confundir con semiología, sino simiología. El último texto que yo presenté era una semblanza de Edgar Allan Poe. Desafortunadamente accedí a algo de lo que me he arrepentido con la editora que tuve con ese manuscrito y fue retirar ese cuento, sin darme cuenta que estaba faltando al proyecto, como te digo, a largo plazo que yo tenía. Entonces, esa estructura del libro era una explicación del por qué alguien escribe cuentos adeudándole al final a algún escritor, manifestándole esa deuda de gratitud a través de una historia basada en alguno de los libros escritos, en este caso, pues el Quijote, sin duda. Y esa era la razón por la cual muy conscientemente, ampliando el panorama, que me ha gustado mucho que lo ha señalado una y otra vez, que tiene mucha diversidad de espacios, mucha diversidad temática, mucha diversidad de personajes, que no es unívoco en la forma de construir una colección de cuentos. Eh, me hubiera ido a la época del Quijote,
en un libro de cuentos donde aparece el Hollywood de los años 20, donde aparece el cine mexicano de María Félix, donde hay unos registros tan distintos. Pero vuelvo, insisto, de nuevo con lo que iniciamos esta charla, la atmósfera de los cuentos era lo que les daba, lo que les da la unidad, más allá de sus épocas y de sus circunstancias, porque yo creo que además nos obedecemos a la continuidad en el tiempo. No eh, estamos ausentes de ser los herederos de algún verso de Dante que nos construyó una perspectiva ante la muerte, por ejemplo, o de algún verso de Homero que nos construyó una perspectiva ante lo épico, o lo heroico, o la misoginia griega, o lo fantástico a través del cíclope, etcétera. Entonces, esa continuidad también aquí agolpada en un volumen me parecía una travesura francamente estimulante para que alguien como tú en el tiempo hiciera esta pregunta que me gusta mucho, porque fue algo totalmente calculado de mi parte. Ah, bueno, qué sorpresa tan agradable, ¿no? Que encontremos, digamos, todo esto tiempo después. Me, me parece muy, muy chévere, me emociona mucho. Sí. Eh, bueno, continuando un poco con lo que decías, rescatando una cosa que me llama la atención, es que de alguna manera tus libros, tus obras dialogan entre sí, ¿no? Se establece como una cierta constelación estética entre ellas digamos, no sé, yo veo mucho en El discreto encanto de los melancólicos, veo mucho cosas del capítulo de Fernelli o de tus libros de poesía. Me contabas ahora de la novela No me olvides cuando mueras, que también supongo que influencia un poco esto. Y la pregunta es, ¿de qué manera el discreto encanto de los melancólicos influye en tu producción posterior? Como qué papel tiene en tu obra y, digamos, en lo que estás haciendo hoy en día. ¿Hay ciertas repercusiones o algo así? Pues muchas gracias por la pregunta, porque hay algo que me suelen preguntar con mucha regularidad y es, ah, no solo a mí, a varios autores que escriben varios géneros, ¿no? Que cómo se decide si un relato es un cuento o una novela, que cómo se siente más cómodo si en el formato del ensayo, de la poesía o o de la ópera. Por ejemplo, yo escribí una ópera también, varios matices. Y en realidad lo que ha sido el centro siempre de mi escritura es la poesía. Yo a través de la prosa lo que he querido hacer es poesía también. Poesía no tanto obviamente en el aspecto formal, sino en el aspecto del acercamiento a los personajes. Que no sea algo descuidado emocionalmente hablando, y que en los relatos se filtren fragmentos poéticos dentro de la prosa con versos posibles que puedo robarme para algún poema, que ha sido así. Ya que hice lo del discreto encanto de los melancólicos, yo me presto de mis libros para construir ciertos poemas. Y hay una novela a la que me refiero ahora con tu pregunta, que es Los elogios de la tribu. Es una novela sobre la picaresca académica literaria y sus misterios alrededor de la obra de un autor, en la cual no me pude resistir, y al final de la novela hay varios poemas escritos por el autor sobre el que se habla en esa novela, en el sentido en el que también quería publicar algunos poemas, ya que la industria editorial alrededor de la poesía es tan ardua para eh, publicar poemas, ¿no? Pues estás hablando con alguien que en este momento tiene 10 libros inéditos de poesía, pero como te digo, a mí lo que me interesa es escribirlos, y no voy a dejar de escribir poesía porque la situación editorial esté tan difícil con la edición de poesía, porque los lectores no saben de lo que se pierden, además. Pero sí, sin duda. Ya que hiciste ese arco generosamente cronológico entre el capítulo de Fernell y el discreto encanto de los melancólicos, todo es
es un anfibio que va filtrándose de un libro a otro y va construyendo lo que se hereda en la escritura de un libro y en sus aprendizajes y en su manera de observar el mundo y se va filtrando en el siguiente. Pero fíjate que el capítulo de Fernelli, yo quiero mencionar a Ricardo Arango, que fue su editor. Y yo recuerdo cuando él vio el manuscrito, yo le dije, mira, Ricardo, esta novela tiene ilustraciones, tiene un juego, porque mi idea es que el capítulo de Fernelli fuera un libro circular, pero no solamente circular en cuanto a que la historia puede empezar donde termina, sino que fuera literalmente circular, porque si recuerdas, hay unas preguntas, que se hacen en el transcurso del libro y el lector tiene que girar el libro para ver las respuestas. Entonces, ese girar el libro a mí me interesaba también para que hubiera un desplazamiento físico de la manera en la que nos aproximamos a los libros verticalmente. Es decir, ¿por qué no girarlos? ¿Por qué no releerlos de otra manera? ¿Y por qué no hacer del acto de la lectura también una transformación de metamorfosis física? Eh, y a mí me sorprendió la respuesta de Ricardo. Me dijo, yo voy a sacar tu libro, tu manuscrito, perdón, tal y como me lo presentas. No le va a cambiar nada. Y no le cambió nada. Y eso a mí me confirmó en algo que después para mí ha sido una práctica que la continué haciendo en esa época. Nadie escribía novelas con ilustraciones. Nadie, absolutamente nadie. Uh, y eso lo he hecho en varios libros. Hay uno, por ejemplo, que quiero especialmente, ya que me preguntabas por los cariños. Es uno que se llama El Museo Itinerante de la Señorita Schaff, donde cada capítulo tiene una imagen que explica el capítulo o que lo complementa. Porque yo no creo que las imágenes sean ilustración del texto, ni tampoco creo que en esa división. Yo creo que las imágenes hacen parte del texto, pero no lo ilustran, lo enriquecen desde mi perspectiva. Entonces, eh, Fernelli, El Discreto Encanto, El Museo Itinerante de la Señorita Schaff, los elogios de la tribu, por ejemplo, tuve la enorme fortuna que Banksy, el artista del graffiti, me autorizara a usar un graffiti dentro de la novela. Algo que fue una proeza porque fueron 6 meses buscándolo hasta que me respondió. Me dijo, envíeme traducido el fragmento de la novela donde va a aparecer mi imagen. Dependiendo de eso, se lo autorizo o no. Y ahí también está esa imagen. Entonces siempre hay algo que yo creo que está referido mucho a mi pasión por el cine, en el sentido de entender el mundo visualmente también, eh, y de involucrar dentro de las novelas muchas imágenes. Entonces aquí en El Discreto Encanto hay varias imágenes como tú lo has comprobado. No tantas como quisiera, pero bueno, están las imágenes que son. Y eso es una herencia que le agradezco a los libros que me estimulan a rebasar mis propios límites también, en el sentido en el que cada libro ha sido una isla independiente, pero que pertenece a un archipiélago. Es decir, que podemos llamar mi obra si quieres, pero ese archipiélago se corresponde mutuamente en el sentido en el que comparte el mismo mar, pero el paisaje dentro de cada isla es distinto. Increíble, sí. Sí, claro, es algo que uno advierte, digamos, cuando empieza a acercarse a tus libros. eh, y que a mí me llama la atención, digamos, que en ningún momento se vuelve como una especie de repetición sin sentido ni nada, sino que tú estableces un diálogo muy bonito entre cada libro y bueno, que eso va marcando tu producción posterior. Bueno, en tiempos de pandemia, Hugo, fue común ver ante esta situación tan distópica que se disipara el miedo, la ansiedad y pues la depresión en todas las personas. Y yo veo en este libro una posibilidad de encontrar compañía y complicidad con el otro, ¿no? Como una catarsis a través del viaje por los laberintos de la melancolía. Porque cuando yo leo El discreto encanto de los melancólicos, que fue hace muchos años,
y en todas las relecturas que le he hecho a lo largo del tiempo, como que yo, lo que te comentaba al inicio, yo no termino con una situación de abatimiento, yo no termino con una sensación, digamos, de ansiedad ni nada, sino con una sensación de gozo. Ujú. ¿Tú crees que la pandemia constituye un momento oportuno para la lectura de tus cuentos? Pues si sucediera lo que tú estás mencionando, para mí sería como si me colocaran una medalla al alumno ejemplar por la tarea bien hecha, porque fíjate que la experiencia de la lectura durante el confinamiento creó un matiz muy distinto a la experiencia de la lectura en el momento en el que tú fácilmente podías salir sin temor al mundo, encontrarte con alguien, visitar un café, es decir, distraerte de la lectura en otros espacios. Y para mí la lectura, y si sucedió así con mi libro, sería una felicidad absoluta, porque yo sí creo en el servicio social que presta la literatura a la humanidad, para enriquecer la vida biológica de un ser humano multiplicado en otras vidas, que son las imaginarias. Y la manera de acercarse a un libro durante lo que fue los inicios del 2020 no era simplemente acercarse a una historia escrita, sino ensanchar los límites del confinamiento doméstico a través de la expansión del mundo, que siempre será un libro, pero en esa época yo creo que fue bastante notable que queríamos tener realidades paralelas para no soportar de una forma agobiante la realidad que nos tocaba en suerte para quienes no estaban enamorados de su soledad, ¿no? Pues te estaba hablando alguien muy enamorado de su soledad de una forma adictiva, eh, pero descubrió eso de una forma también muy, muy intensa. Yo recuerdo que 2020 dije, bueno, voy a recuperar lecturas oceánicas en este momento en el que el tiempo tiene otra dimensión. Entonces me hice una biblioteca con Los Miserables, el Notre Dame, ¿no? de Victor Hugo, Rabelais, muchas novelas inabarcables en el sentido, lo digo, del tiempo contemporáneo. Y fue fascinante estar de nuevo en el París del siglo XIX, con Los Miserables y Catacumbas y toda la desgracia de Jean Valjean y todas tus historias. Entonces si me dices a mí si me dices que El Discreto Encanto fue una compañía tan reconfortante y cariñosa, pues a mí me conmueve mucho que eso hubiese sucedido, porque yo creo que una biblioteca no es simplemente una recopilación de volúmenes, sino una serie de fantasmas con los que dialogas tan pronto les das la oportunidad de abrir sus historias. Es un diálogo de fantasmas. Y si este fantasma pudo agregar algo para conjurar los malos fantasmas del 2020, pues una felicidad absoluta. Sí, sin duda, sin duda. Y creo que se presenta como una oportunidad para todas las personas que nos escuchan, para todos los futuros y posibles lectores, porque pues de alguna manera, claro, la literatura presta ese labor social y esa forma como de uno entenderse en otras realidades, pero Ujú. no es simplemente un escapismo, sino que de alguna manera configura como todas esas pulsiones vitales que tenemos nosotros y esas intuiciones que es muy grato leerlas y encontrarlas como en boca de otros fantasmas, ¿no? Ya como para ir cerrando, Hugo, yo quiero preguntarte por qué te parece importante escribir cuentos en Colombia. Bueno, escribir cuentos no solo en Colombia, escribir cuentos me parece tan importante como escribir poesía, como escribir novelas, pero ya que lo refieres al formato del cuento, el cuento es para mí un universo de una potencia inmediata, donde esa potencia inmediata es más portátil que la novela en el sentido de la memoria. Ah,
Me parece absolutamente inexplicable que la novela sea la reina editorial de este momento, que seguramente después vendrán otros sabores y otros helados de las próximas temporadas editoriales en la historia de la literaria, pero el cuento me parece muy necesario, por lo que te digo, porque es una memoria portátil inmediata en el impacto efectivo que logra un relato que no rebasa el aliento, no se rebasa hacia el aliento de la novela, que también tiene obviamente otro tipo de memoria, pero el cuento además, en un país tan desesperado, si me preguntas ya exclusivamente sobre el patio doméstico en el país, como le llamo yo, el Sagrado Corazón de Jesús, donde sus milagros siguen condenándonos a la sangría permanente a la que hemos estado sometidos en el transcurso de la historia. La posibilidad de terapia que tiene el cuento es también igualmente inmediata, en el sentido en el que esas pesadillas, como te mencionaba, pueden ser resueltas de una manera muy específica en el cuento. Y esas recreaciones, para quien le interese escribir sobre el tema de la violencia, porque creo que nos hemos entendido mal al respecto, históricamente, de un tema superlativo como si no existieran otras dimensiones de la experiencia humana, como son la intimidad, que también refleja la historia que nos toca en suerte, pero el cuento es esencial, para mí, para establecer un diálogo inmediato con un lector en todo tipo de espacios, y que es el formato ideal para vencer la premura del tiempo contemporáneo con la quietud vertiginosa, valga el oxímoron, del cuento, que te brinda un paraíso artificial en un tiempo reducido, que puede ser una burbuja, pero un tiempo reducido yo no hablo simplemente de un tiempo express. Yo hablo, por ejemplo, del cuento norteamericano, que es extenso, John Cheever, por ejemplo, los cuentos de Faulkner, los cuentos de Flannery O'Connor, de Carson McCullers, de escritores que tienen el interés por la escritura del cuento en extenso. Hablo de esa extensión, pero que se agradece siempre la burbuja, porque la literatura, ya expandiéndonos más allá del formato del cuento, siempre será una manera de cauterizar las cicatrices de la realidad, confrontándonos con lo que nos enseñan los personajes para enseñarnos a nosotros mismos quiénes somos. Y el cuento es inmediato. Para el tormento de quienes sufren, en el caso de Bogotá, restringiendo la geografía nacional al caos del Transmilenio, creo que es la mejor manera de diluir el tormento cotidiano en la posibilidad de belleza que le puede ofrecer un cuento a un lector. Claro, sobre todo porque el cuento, pues, como género narrativo, yo creo que injustamente ha sido un poco relegado al segundo plano. Yo disfruto Sí, mucho los cuentos. hay algo, perdón que te interrumpa, pero hay algo Tranquilo. que a mí me sorprende, es cuando a un cuentista le dicen, ¿y cuándo su primera novela? Como si fuera el grado de escritor, y no es cierto. No es cierto. Y, tendríamos que preguntarle a muchos novelistas, ¿y cuándo publicas tu primer libro de cuentos? ¿O cuándo publicas tu primer libro de poemas? Bueno, la poesía ya es un aroma para quienes disfrutamos de otros perfumes, pero sí, es una perversidad editorial que se terminó convirtiendo en costumbre, una forma inconsciente, pero en ciertas geografías, porque fíjate que en Estados Unidos la industria editorial está muy pendiente de los cuentos. Una revista como The New Yorker tiene una sección de cuentos desde que se creó, y, y es la respiración natural de una comunidad como la poesía. Es decir, yo desconfío mucho de un país que no respeta su poesía, que no tiene ese amor por sus poetas, como los rusos, que cuando es el aniversario de un poeta van a su tumba, declaman sus versos, les llevan flores. El poeta es la conciencia de esa comunidad en sus estratos más profundos. Y bueno, es como la pequeña piedra que cae en el lago y las ondas se expanden hacia otros géneros que son el cuento, la novela, y todos se comparten.
pero para mí el centro del círculo es la poesía. Y la poesía en ese formato del cuento a mí me parece asombroso que no tenga una presencia más natural dentro de los lectores nacionales que privilegian sobre todo las novelas y lo que tú mencionas, ¿no? Es injustamente subvalorado. Sí, claro, estamos de acuerdo. Yo también creo que la poesía tiene una importancia superlativa pues en todo lo que refiere a la literatura y a las artes en general. No, y nada, rescatando un poco eso del cuento, del papel injusto en el que se ha relegado al cuento, sobre todo en un país como Colombia. Y uno se encuentra con unos cuentistas maravillosos, asombrosos, dentro de todo lo que estamos intentando abarcar, ¿no? Entonces, bueno, no sé, también es como una apreciación mía. Yo siento que el cuento y la poesía, coincido contigo, deberían quitarle un poco terreno a la novela sin hacer como invectiva yo aquí a la novela, porque yo también disfruto mucho las novelas. Sí, Eh, pero bueno, y en ese sentido, digamos, me gusta rescatar que el cuento como tal es puntualmente donde yo he logrado apreciar más que está en constante transformación. Digamos que es un género que no se limita tanto a las cercas que le tenemos de imponer desde la sí, academia, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. claro, sino que el cuento es un poco más rebelde, por decirlo así, está constantemente mutándose y transformándose. Pero Eh, fíjate, sabes que yo tengo una idea como todas que pueden ser inciertas, pero tal vez de esta estoy bastante convencido. La poesía tiene una riqueza mucho más aventajada que la novela y el cuento tiene una riqueza mucho más aventajada que la novela. Yo no estoy demeritando tampoco el género de la novela, yo estoy hablando de los criterios editoriales con los que se han inventado que la novela es la dimensión superlativa de la literatura, que no lo está. Pero tanto los poetas como los cuentistas nos arriesgamos en el sentido en el que sabemos que como el problema, y ya dándolo de esa manera, el problema editorial es mucho más difícil de resolver, pues los hacemos a nuestro aire. Y cuando ese hacer a nuestro aire sale publicado, crea sorpresa, porque no le estamos dando ninguna justificación de nuestros textos a ningún editor. Lo estamos haciendo a riesgo de ser inéditos, ¿sí? Y ese riesgo de ser inéditos crea una gran audacia. Por eso yo te hablaba con un cariño tan especial de Ricardo Arango, porque es decir, un editor que te diga, yo le saco la novela tal y como me la está presentando, me pareció un gesto de generosidad creativa increíble con un autor que empezaba. Uh, y así continué. Entonces, felizmente, Juan David Correa, que ha sido mi otro gran editor en muchos de los libros, también ha aceptado los libros como se los he presentado. Sobre todo una aventura que a mí me alucinó que él la publicara exactamente como yo se la presenté, que es La sombra del licántropo, que es una novela que es un juego de palabras de 400 páginas. Y yo creo que es por eso, yo creo que es por eso. Si tenemos editores que están conectados con una forma diversa de la literatura y no con una forma comercial de la literatura en el sentido de publiquemos lo predecible porque el lector no está acostumbrado a probar sabores distintos a la Coca-Cola, ¿no? Entonces no leemos vino, no leemos champaña, sino démosle siempre gaseosa. Esos editores, felizmente, si están conectados con esa diversidad, pues son un gran estímulo para un autor. Y creo que por eso es que te digo que el cuento y la novela tienen un riesgo mucho más notable cuando se publican. sí, no, yo también estoy de acuerdo porque digamos que apostarle a eso, apostarle a los géneros que están relegados un poco, es como un acto de confianza, pues precisamente en esa manera en esas manifestaciones y en esos discursos literarios. Entonces, claro, yo coincido mucho con eso que tú venías mencionando. Y Mm, pues con el fin de cerrar, Hugo, ya para hacer la última pregunta y lástima. sí, qué lástima. Y ya para contribuir, digamos, a la discusión que nosotros hemos tenido en clase alrededor de los géneros narrativos y demás, yo quisiera que tú formularas en una frase cortica
lo que para ti es un cuento. ¿Qué es para ti un cuento? Muchas gracias. A mí ese tipo de definiciones me resultan muy estimulantes y creo que lo he pensado bastante. Un cuento es la forma expresiva que con la rapidez de la historia seduce al lector para que entre en un mundo en el que se le proponen unas reglas específicas. En el caso de la literatura fantástica es una doble acrobacia y que al final, cuando tanto el escritor como el lector llegan al punto final, se dan la mano en el punto final porque cumplieron la tarea con la misma efectividad que esperaban el uno del otro. Fantástico, Hugo, muchas gracias. Bueno, nada, aprovecho para agradecerte por tu disponibilidad, por la conversación tan amena y tan interesante. Pues fue una oportunidad maravillosa compartir este espacio contigo. Muchas gracias por la entrevista. Eh, Como se dice en inglés, keep in touch. Mantén el contacto y ojalá nos encontremos en tercera dimensión algún